Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es miércoles 2 de julio del año 2025 y aquí estamos, Sin Permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo, abrazo cordial a todos los seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan en los distintos rincones de la patria y del mundo a través de las distintas redes sociales. Saludo y abrazo al equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha atención que en una entrevista con un medio de comunicación del orden nacional, el señor director de Colpensiones, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, en medio de la expectativa generada por la reforma pensional aprobada recientemente por la Cámara de Representantes tras las observaciones de la Corte Constitucional, ha manifestado y ha reconocido que el pago del bono pensional de 230.000 pesos mensuales para adultos mayores aún no se puede implementar debido a la falta de recursos en el presupuesto general de la nación. Reitero, así lo expresó durante una entrevista concedida en un medio de comunicación nacional y más específicamente en el programa Mañanas Blue. No hay plata, sencillamente, afirmó Duzán al responder a las inquietudes sobre por qué no se ha comenzado a pagar el subsidio prometido a millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, Duzán aclaró que el gobierno nacional buscará los recursos porque no hay plata, pero no porque sea solo el del pilar solidario, sino porque tiene que ser incluido en el presupuesto general de la nación del próximo año. Les invitamos a escuchar la entrevista que les compartimos realizada por Mañanas Blue a Jaime Duzán, el presidente de Colpensiones, sobre este tema tan álgido, tan importante para los colombianos. Aquí está la entrevista, la compartimos con ustedes. Ustedes, por favor, saquen sus propias conclusiones. Bueno, en la reforma pensional decía renta básica, ese era texto. Bueno, pero no discutamos el tema, le damos plata a los viejos. Estoy de acuerdo con usted, la plata para nuestros viejos. ¿Por qué si no está supeditada esta reforma pensional, a la entrada en vigencia de esta reforma pensional, por qué no se empieza a hacer ese pago desde hoy? Porque no hay plata. Y entonces, ¿para qué? Sencillamente. ¿Y entonces para qué lo prometieron? Pero escúchame esto, es que yo creo que escuchemos. El gobierno nacional va a buscar los recursos. Lo escuché, sí, pero es que yo le dije que porque no hay plata. No. Hay más recursos a más gente. Hoy le estamos pagando a los mayores de 80 años. De 80 años, hombres y mujeres. Sí. El propósito del gobierno es pagarle a las mujeres más de 60 años, de 60 años en adelante, hombres 65 años en adelante, es decir, que tenemos todavía 1,5 millones largo de ciudadanos que aspiran a tener el bono pensional. Que de los recursos no se puede pagar porque no hay plata. Sí, porque no hay plata, pero no porque sea solo del pilar solidario, sino porque tiene que ser incluido en el presupuesto general de la nación del próximo año, y el señor presidente ha ordenado que ese dinero se incluya en la propuesta de presupuesto del próximo año, y las reservas que resulten de este fin de año, tanto en el Ministerio del Trabajo como el Ministerio de Hacienda o Colpensiones, sean giradas, devueltas a Prosperidad Social, para que ahí se le empiece a pagar a más número de viejos y viejas este aporte, que el señor presidente cree que podemos superar los 2,5 millones a partir de noviembre del presente año, y eso es una muy importante noticia para ese grupo tan grande de ciudadanos que fueron abandonados por la sociedad. Doctor Duzán, ¿y será que les alcanza el tiempo para hacerlo en el último año de gobierno?
Pues yo creo que sí, yo creo que el presidente tiene eso, una tarea fundamental, lo repite permanentemente, sus intervenciones ha dicho, vamos a ayudarle a los viejos y las viejas, y eso es un criterio que cualquier gobierno lo tiene que apoyar, y nada, pero no pasa nada. Y nada que le llegue a los viejos. No, pero perdóneme, le hemos pagado a más de 1 millón de viejos, le estamos pagando y lo estamos vinculando. Antes eran 200, 300, 500,000 pesos, le daban 80,000 pesitos, ahora suben a 230,000 y por eso el aporte ese que supera casi los 3 billones no está propiamente en los grandes supermercados, sino en las tiendas de los pueblos. Volvió a funcionar el cartón de los paquetes de cigarrillos, donde se anotaban en las tiendas de los viejos el pedacito que recibía y el pedacito que fiaba. Usted recuerda como yo esa historia. Entonces yo lo que creo es que hay que considerar esto como una labor loable, que hay que apoyar esas iniciativas del gobierno, cualquiera que sea, porque esto es una norma y hay que mantenerla. Sin pasiones políticas, le digo yo a las gentes del país que opinan sobre estos temas, y preocupémonos porque más ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de tener un subsidio en esta situación. Pero ahora esperemos que la honorable Corte Constitucional, una vez el secretario de la Cámara le entregue las actas, estemos prestos a conocer el fallo y actuar conforme al fallo. Pues preocupados por esos 3 millones de colombianos pendientes de ese bono pensional es que le estamos preguntando por esto. ¿Cuánto debe apropiar en el presupuesto del año entrante el gobierno nacional para el pago de estas mensadas y de estas ayudas, auxilios o bonos pensionales, como dice usted, por 230,000 pesos mensuales? Pues yo creo que los dineros han estado presupuestados en el Ministerio del Trabajo y en el Gobierno para Prosperidad Social. Yo creo que esos aportes deben superar los 5 billones y esos están de los aportes que se hacen por parte del gobierno nacional a prosperidad, y este próximo año tiene que ser aumentado en el presupuesto general de la nación. Le pongo un ejemplo. Colpensiones tiene presupuestado para este año más de 28 billones de pesos para el pago de pensiones. Colpensiones puede dejar de usar 2 billones del presupuesto general de nación, y para el año entrante tenemos proyectado más de 30 billones. De esa plata que no usa Colpensiones, porque los traslados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones aumenta, a esta fecha llevo más de 5 billones. Pueden existir unos recursos ahí que puedan ser trasladados para pagarle a los viejitos y viejitas de Colombia. ¿Usted cree que la reforma pensional de la que estamos hablando, doctor Duzán, alcanza a entrar en vigencia este año? No tengo la menor duda. Yo creo que la Corte Constitucional, cuando tomó esta decisión de solo corregir esa parte, va a encontrar que el 80% de la reforma, tanto de los articulados... Perdóneme, la Corte Constitucional no ha tomado esa decisión de solo corregir esa parte. No, pero es que no ha estudiado las demandas de fondo que hay sobre la reforma pensional. Es que lo que te iba a decir es eso, Néstor. La Corte Constitucional va a encontrar que el 80% del articulado del Senado y la Cámara coinciden, ¿no es cierto? Y están muy bien tramitados. Tal vez existan algunos puntos de demanda que tienen que ver con algunos artículos que juristas importantes del país, otros no tanto, han demandado, y que tienen que ver con algunos intereses particulares, empresariales en general. Pero dejemos la sabiduría de la Corte, que yo tengo la convicción que esta ley va a ser vigente en Colombia y le va a servir indiscutiblemente a ordenar el sistema pensional colombiano, que es la responsabilidad con la cual se tramitó la ley. Hace 32 años no se modificaba la ley 100, y esta es una ley importante, no está tan completa como quisiéramos. Nosotros queríamos 4 salarios mínimos, pactamos 2.3. Nosotros queríamos que los recursos que están en los fondos privados de pensiones hoy acá y que superan los 300 billones se dejaran para que los intereses aportaran a pago del fondo de la vejez. Lamentablemente siguen manteniendo esos recursos los fondos privados de pensiones. Muchos están fuera del país ganando intereses, fuera del país sin inversión en Colombia, etcétera. Pero bueno,
Esta es la decisión que se tomó por parte del Congreso de la República de Colombia. Superado esta petición de la Corte Constitucional, dejemos que ella tome la decisión y mientras tanto nosotros seguimos haciendo traslados, pensionándonos y preparándonos para que las cosas nos salgan bien como es nuestro propósito. Vale, doctor Dusan, gracias por estos minutos, le deseo un feliz día. Igual para usted, Néstor, y para todos. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que decir aquí en este magazine informativo de hoy miércoles 2 de julio del año 2025 que hay una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T-152 de 2025, que señala que las personas en habitabilidad de calle son sujetos de especial protección constitucional y corresponde al Estado y a la sociedad hacer efectivos sus derechos. Las personas en habitabilidad de calle son objetos de especial protección constitucional y corresponde, reitero, al Estado y a la sociedad hacer efectivos sus derechos según sentencia de la Honorable Corte Constitucional. La Corte recordó además que la protección de las personas habitantes de calle deriva de los derechos de la dignidad humana e igualdad, así como del principio de solidaridad. La Sala Segunda de Revisión amparó el derecho a la salud en su dimensión de diagnóstico, así como los derechos a la intimidad y a la propia imagen de Natalia, una mujer en condición de habitabilidad de calle diagnosticada con VIH y esquizofrenia, cuyo médico tratante la había remitido en varias oportunidades a un centro de larga estancia sin que dicho traslado se materializara. Sobre el derecho a la salud, recordó que este abarca una amplia gama de factores que inciden en la posibilidad de que una persona pueda llevar una vida sana y digna. Dicha garantía aplica a los principios de continuidad, que implica que las entidades encargadas de prestar el servicio de salud deben evitar limitaciones injustificadas que lleven a la suspensión o interrupción del tratamiento, integridad por el cual el Estado y las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud tienen que garantizar de manera completa los servicios y tratamientos requeridos por el paciente y oportunidad que conlleva a que el servicio sea prestado sin demoras y en el término correspondiente, por lo que los retrasos en la prestación solo pueden admitirse por justificaciones médicas. La Corte también reiteró que el diagnóstico es un componente del derecho a la salud. Aquel implica el acceso a una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos que requiere. Adicionalmente, recordó que el diagnóstico no se puede limitar a la atención de una única enfermedad, sino que debe ser integral en consideración al estado de la persona. De otro lado, y sobre el uso de la propia imagen en redes sociales, la Corte señaló que difundir cierto tipo de fotografías sin consentimiento ni justificación legal o constitucional puede generar un reproche social o causar vulneración de derechos. Si bien en este caso la publicación de una foto de Natalia fue usada con el objetivo de ayudarla a reencontrarse con su familia, esta tenía una naturaleza íntima, ya que ella se encontraba desubicada y en ropa interior. Por ello, la divulgación de la fotografía podía tener impactos lesivos en sus derechos, específicamente en el relacionado con el uso de la propia imagen. La Sala Segunda de Revisión consideró que si bien en un momento inicial la publicación tenía una finalidad solidaria y loable, mantenerla en una red social de naturaleza abierta constituyó una conducta no amparada bajo la garantía de la libertad de expresión. Ello por cuanto dicha libertad impone el deber a quien la ejerce de no vulnerar derechos ajenos, y esa responsabilidad depende del alcance, el contexto, las circunstancias y el contenido de la información divulgada. Adicionalmente, consideró que la finalidad con la que fue compartida la foto en redes sociales se hubiese podido lograr por otros medios que resultaban menos invasivos y con más garantías con los derechos de la agenciada. Por último, la Corte recordó que la protección de las personas habitantes de la calle deriva de los derechos a la dignidad humana y a la igualdad, así como del principio de solidaridad.
Esto implica que la responsabilidad en la garantía de sus derechos no es solo individual, sino que corresponde al Estado y a la sociedad. En consecuencia, la Sala le ordenó a la EPS a la cual se encuentra adscrita Natalia realizarle una valoración médica integral especializada e interdisciplinaria. Asimismo, le ordenó al perfil de Facebook que publicó la foto referida, si no lo ha hecho, eliminar de manera definitiva la publicación realizada en noviembre del año 2024 y en todas sus redes sociales. Reitero, esto es una sentencia de la Honorable Corte Constitucional, la T-152 de 2025, cuyo magistrado ponente fue el Juan Carlos Cortés González, magistrado ponente. Reitero, está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norberto Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a todos nuestros seguidores. Mucha atención, en Tuluá 12 extorsionistas de la Inmaculada fueron capturados, ya son 187 detenidos de esta banda. Continúan los duros golpes a la Inmaculada. 12 miembros de este grupo criminal dedicados a la extorsión en la galería de Tuluá fueron capturados en un robusto operativo policial, producto del trabajo articulado entre la Fuerza Pública, Fiscalía y Gobernación del Valle. Entre los detenidos está Alia Estefa y Wendy, encargadas de ordenar a otros miembros de la Inmaculada el recaudo de las extorsiones a los comerciantes de la plaza de mercado. Seguimos la lucha contra la Inmaculada y ya son 187 capturados de esta banda en lo corrido del año, aseguró Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Quiero dar un parte de tranquilidad a los vallecaucanos, informándoles que ya son 187 los miembros que se capturan de la banda criminal La Inmaculada, que ha venido generando zozobra, dolor, intranquilidad entre los sus dueños. En esta oportunidad, la policía da captura a 12 miembros de esta estructura criminal que extorsionaba a comerciantes de la galería de Tuluá. Entre los detenidos están Alias, Estefa y Wendy, dos mujeres encargadas de ordenar a otros miembros de la banda el recaudo de las extorsiones en la plaza de mercado. ¿Y cómo hacían el cobro? Lo hacían a través de billeteras digitales que eran reconocidas. Las amenazas e intimidaciones eran el pan de cada día para los comerciantes si no accedían a las extorsiones, que eran recaudadas hasta por billeteras digitales. Estas capturas de la banda La Inmaculada se dieron tras 15 diligencias de registro y allanamiento, en las que además se logró la incautación de una arma de fuego, indicó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle. Bueno, en el marco de la operación Tuluá se realizaron 15 diligencias de allanamiento, de las cuales resultaron 12 capturas por orden judicial y una en flagrancia. Allí se capturó a Estefa, que era la coordinadora financiera de este grupo criminal, quien hacía todo el recaudo financiero a través de sus cobradores en la plaza de mercado, quienes hacían el control de los productos de primera necesidad allí. De esta manera, el recaudo de la extorsión que se produce alrededor de la plaza de mercado en el tema de la descarga de productos se desmantela con esta fracción que se encargaba de cobrar esas extorsiones en la plaza de mercado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos?
que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos, tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Sin permiso. Y mucha atención, equipos básicos en salud llegarán a cerca de 13.000 hogares en Guadalajara de Buga. Gracias a la gestión de la administración municipal y el gerente del Hospital Divino Niño, el Ministerio de Salud desembolsó recursos por 700 millones de pesos, lo que permite la reactivación de los equipos básicos de atención en salud en este municipio. Esta estrategia, que inició en el 2024 y benefició a más de 23.000 personas, se consolida como una de las apuestas más importantes en salud pública del actual gobierno. 8 equipos conformados por 52 profesionales entre médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, odontólogos, psicólogos y gestores comunitarios regresan desde el día de ayer a recorrer el territorio llevando a cada hogar los servicios de salud, puntualizó Héctor Fabio Echeverry, gerente del Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Y en esta continuidad que se da la resolución 1397 vamos a atender en el casco urbano 4 territorios que nos implican 12.800 hogares como meta. Importante destacar que dentro de esos territorios se tiene en cuenta el centro penitenciario. Es una población que no habíamos atendido con la resolución 865 del año pasado. Entonces vamos a atender casi esas 1.100 personas que están recluidas y privadas de la libertad. Todos están en el derecho de tener su componente de salud, su bienestar, y por eso están los equipos básicos. Son profesionales en medicina, son odontólogos, psicólogos, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería o auxiliares en salud oral. Y es muy importante destacar que en esta resolución entra un perfil nuevo, que es el gestor comunitario. Esa es la persona que nos va a hacer la apertura frente a la comunidad, frente a la población, a los barrios, en las veredas. Eso es lo que está haciendo el gestor comunitario. Entonces, aquí estamos articulando cada una de las personas de nuestra comunidad para poder dar la mejor atención, bregar por el bienestar de esa población y obviamente pues identificar los componentes, la desviación de los componentes de salud que ellos tienen. Sin permiso. Gracias, John Fernández, compañeros, cibernautas, oyentes, amigos todos. Mucha atención, que la Fiscalía logra hallazgo de fosa común en la que se encontraban 8 líderes sociales y religiosos en Guaviare. Estas personas habrían sido citadas por integrantes del Frente Armando Ríos de las disidencias de las FARC por sospecha de la posible creación de una célula del ELN en la zona. Con el acompañamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido número 11 del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación recuperó los cuerpos de 8 líderes sociales y religiosos hallados en una fosa común en zona rural de Calamar, Guaviare. De acuerdo con el reconocimiento preliminar de los familiares, se trata de Jesús Valero, Carlos Valero, Maribel Silva, Isaíd Gómez, Marjorie Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñalosa Chacón. El hallazgo se originó en la activación de mecanismos de búsqueda urgente el pasado mes de abril, ante la denuncia que dio cuenta de la citación de estas personas por parte del Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las FARC que operan en esa región. La indagación ha permitido establecer que el 4 de abril de 2025, 2 de las víctimas fueron citadas por integrantes del mencionado grupo armado y 3 días después también fueron llamadas las 6 personas restantes con el fin de ser interrogadas sobre la presunta o posible presencia o creación de otro grupo delincuencial. Días después, las 8 personas habrían sido trasladadas a un predio abandonado. Según la investigación, los victimarios, al parecer, recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco para evitar la posible conformación de una célula del ELN en la región. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que la Fiscalía indagará a Álvaro Leiva por supuesto plan para tumbar al presidente Gustavo Petro. Fuentes del ente investigador han confirmado que el ex canciller es una de las personas involucradas en una indagación que el búnker abrió hace más de un mes. Fuentes de la Fiscalía General de la Nación
confirmaron que Álvaro Leiva Durán ya es persona de interés en una indagación que abrió hace más de un mes, luego el presidente Gustavo Petro pusiera en conocimiento de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, un audio en el que se hablaba de presuntos actos conspirativos en su contra. Aunque el ente investigador aseguró el pasado 12 de junio que esa indagación ya estaba en marcha, hoy fuentes del búnker confirmaron que a esa primera indagación fueron agregados los hechos denunciados por El País de España, en los que, según unos audios, el ex canciller habría puesto en marcha un plan para tumbar al presidente Gustavo Petro. La vicepresidenta Francia Márquez y la Procuraduría también le pidieron a la Fiscalía que investigue al ex canciller por ese supuesto plan para sacarlo de la presidencia antes de acabar su periodo presidencial. Según la publicación de El País, la vicepresidenta sería la persona con la cual Leiva buscaba reemplazar al presidente Petro, e incluso que habría conversado con ella en esa línea. Le he pedido a la fiscal que se investigue a profundidad los hechos que sugieren un supuesto plan para atentar contra nuestra democracia. Deben darse sin demora todas las claridades que haya lugar, escribió Márquez a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Lo que explicaron fuentes de la Fiscalía es que estos recientes hechos ya fueron agregados a la indagación que abrió hace un poco más de un mes. Los detalles de esas pesquisas los informó el ente investigador el pasado 12 de junio a través de un comunicado de prensa en el que aclaró que la indagación se abrió luego de que el presidente Petro mostrara un audio a la fiscal Camargo en el que, al parecer, se trataba de una grabación entre particulares por supuestos actos conspirativos en su contra que involucraría a un exfuncionario de su administración. Sin embargo, en ese momento precisó que no era el caso aportar más detalles por la reserva de la indagación que a partir de su requerimiento se adelanta. Ahora se sabe que Leiva es una de las personas de interés en esta indagación. El ex canciller ha dicho que nada tiene que ver con el supuesto plan para tumbar a Gustavo Petro. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora Mario Germán Grajales tiene más información. Sin Permiso. Y mucha atención, equipos básicos en salud llegarán a cerca de 13.000 hogares en Guadalajara de Buga. Gracias a la gestión de la administración municipal y el gerente del Hospital Divino Niño, el Ministerio de Salud desembolsó recursos por 700 millones de pesos, lo que permite la reactivación de los equipos básicos de atención en salud en este municipio. Esta estrategia, que inició en el 2024 y benefició a más de 23.000 personas, se consolida como una de las apuestas más importantes en salud pública del actual gobierno. 8 equipos conformados por 52 profesionales entre médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, odontólogos, psicólogos y gestores comunitarios regresan desde el día de ayer a recorrer el territorio llevando a cada hogar los servicios de salud, puntualizó Héctor Fabio Echeverry, gerente del Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Y en esta continuidad que se da la resolución 1397, vamos a atender en el casco urbano 4 territorios que nos implican 12.800 hogares como meta. Importante destacar que dentro de esos territorios se tiene en cuenta el centro penitenciario. Es una población que no habíamos atendido con la resolución 865 del año pasado. Entonces vamos a atender casi esas 1.100 personas que están recluidas y privadas de la libertad. Todos están en el derecho de tener su componente de salud, su bienestar, y por eso están los equipos básicos. Son profesionales en medicina, son odontólogos, psicólogos, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería o auxiliares en salud oral. Y es muy importante destacar que en esta resolución entra un perfil nuevo, que es el gestor comunitario. Esa es la persona que nos va a hacer la apertura frente a la comunidad, frente a la población, a los barrios, en las veredas. Eso es lo que está haciendo el gestor comunitario. Entonces, aquí estamos articulando cada una de las personas de nuestra comunidad para poder dar la mejor atención, bregar por el bienestar de esa población y obviamente pues identificar los componentes, la desviación de los componentes de salud que ellos tienen. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping,
piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Sin permiso. Y mucha atención, Gobernación del Valle abre convocatoria para 3.450 mejoramientos de vivienda en 22 municipios. La gobernadora del Valle del Cauca anunció la apertura de la segunda fase del programa de mejoramientos de vivienda por autoconstrucción que beneficiará a 3.450 familias de 22 municipios del Valle del Cauca. Los propietarios de vivienda en los municipios de Buenaventura, Bugalagrande, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cerrito, Florida, Guadalajara de Buga, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Palmira, Pradera, Restrepo, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo, Tuluá, Zarzal y Cali podrán inscribirse para recibir los beneficios del mejoramiento en alguna área de la vivienda, así como la capacitación en construcción en una alianza con el SENA. Desde el 1 de julio está abierta la convocatoria del Grupo 2 del Programa de Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de autoconstrucción. Este mejoramiento está dirigido a las familias de 22 municipios del Valle del Cauca. Si su municipio está incluido, esta es la oportunidad para mejorar su hogar, manifestó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Hola vallecaucanos, tengo el gusto de anunciarles que desde este 1 de julio está abierta la convocatoria del Grupo 2 del programa Mejoramiento de Vivienda en la modalidad de autoconstrucción. Este mejoramiento está dirigido a familias de 22 municipios del Valle del Cauca. Si su municipio está incluido, esta es la oportunidad para mejorar su hogar. La inscripción es gratuita y puedes hacerla en línea en la alcaldía de su respectivo municipio. Consulte los requisitos en la página web de la Gobernación del Valle porque la convocatoria estará abierta hasta que se completen los cupos asignados por municipio. De este modo, desde la Gobernación del Valle del Cauca seguimos trabajando y cumpliendo con nuestro compromiso de apoyar a las familias más necesitadas. Transformemos juntos la vida de nuestras familias vallecaucanas. Inscríbase ya. Sin permiso. Gracias, John Frené y compañeros, cibernautas, seguidores, amigos todos, oyentes nuestros en los distintos rincones de la patria y del mundo, de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, miércoles 2 de julio del año 2025. Hay una noticia que desde ayer le da la vuelta al mundo y tiene que ver con el hallazgo en una carretera de México de 20 cadáveres, 5 de ellos decapitados, esto en Sinaloa. Al menos 4 de los cuerpos estaban sin cabeza en un puente, mientras que los 16 restantes, uno de ellos también decapitado, fueron localizados dentro de una camioneta. Al menos 20 cuerpos, 5 de ellos decapitados, fueron localizados por autoridades mexicanas en una carretera del estado de Sinaloa, al noroeste de ese país, donde existe una prolongada ola de violencia entre facciones del cartel de Sinaloa, según informaron las autoridades el pasado lunes y medios locales. De acuerdo con la información, al menos 4 de los cuerpos estaban sin cabeza en un puente, mientras que los 16 restantes, uno de ellos también decapitado, fueron localizados dentro de una camioneta. Se informa sobre el hallazgo en un puente vehicular ubicado sobre la carretera internacional México 15 en Culiacán. En el lugar de los hechos, sobre el puente, fueron localizados 4 cuerpos decapitados, reportó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Al interior de una camioneta se localizaron 15 cuerpos completos y un cuerpo decapitado.
Todas las víctimas son del sexo masculino y presentan indicios de heridas por proyectil de arma de fuego, agregó la Fiscalía General de ese país. Según el periódico Noroeste y el portal Río 12, el hallazgo ocurrió en un puente que conduce al seminario de Culiacán, en el norte de la capital de Sinaloa. Los cuerpos de 4 hombres fueron encontrados colgados con los pies con cuerdas de color amarillo en los barandales de acero de protección del puente, reportaron los diferentes medios de comunicación. Río 12 precisó que las autoridades realizaron el hallazgo alrededor de las 11:30 de la noche del pasado domingo, pero fue cerca de la medianoche que se informó sobre las personas colgadas en el puente, mientras que los otros 16 cuerpos fueron hallados apilados en una camioneta Ford Transit abandonada en el acantonamiento de la carretera bajo el mismo puente. Según medios locales, también se encontró una lona con un mensaje dentro del vehículo del cual se desconoce el contenido. La circulación en ambos carriles de la carretera fue suspendida temporalmente mientras se realizaba el procedimiento, lo que generó caos vial en una de las rutas más transitadas del noroeste del país. Desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como grupo terrorista este año, tras la detención en julio pasado de Ismael El Mayo Zambada, cofundador de la organización, porque Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, lo entregó a los Estados Unidos. El conflicto entre los Chapitos y los Mayos ha causado más de 1.000 muertes en Sinaloa desde que comenzó en septiembre del año 2024. Y de otra parte hay que indicar que fue condenado exnotario por facilitar a paramilitares usurpar tierras en el Chocó. De acuerdo con las pruebas que presentó la Fiscalía General de la Nación, el hombre favoreció a la Casa Castaño y otros bloques paramilitares para obtener terrenos de víctimas de desplazamiento forzado para explotar palma de cera y ganadería extensiva. Según señaló el ente investigador en este caso, el exnotario Vázquez avaló la compra y venta de predios a precios inferiores a los avalvados. Esto porque las tierras eran adquiridas por los grupos armados a través de intimidaciones en contra de los propietarios originales, quienes abandonaron sus tierras para instalarse en otros municipios huyendo de la violencia. En específico, señaló la Fiscalía, los favorecidos por las acciones del exnotario fueron la autodenominada Casa Castaño, el bloque Elmer Cárdenas y el bloque bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. A estos grupos se les terminó entregando la titularidad de las tierras, las cuales fueron usadas para la producción de palma de cera y la ganadería extensiva. Dice el ente investigador que estas actividades ocasionaron un impacto negativo en algunas zonas declaradas como reserva forestal. Con las pruebas aportadas por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, un juez penal de Quibdó, en el Chocó, concluyó que el exnotario deberá pagar una condena de 9 años y 2 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Adicional a esto, se le ordenó pagar una multa superior a los 2.988 millones de pesos. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que asesinaron a 2 hombres que fueron secuestrados en el sur del departamento del Cauca. En uno de los casos, los secuestradores habían enviado un video como prueba de supervivencia poco antes del homicidio. En los municipios de Mercaderes y Timbío, en el sur del departamento del Cauca, las autoridades encontraron los cuerpos de 2 hombres que recientemente habían sido secuestrados en la región. En uno de los casos, los delincuentes habían enviado una prueba de supervivencia a las familias. La primera de las víctimas fue identificada como Demetrio Jesús Ordóñez, quien habría sido reportado como secuestrado en el municipio de El Patía y que además era pareja de una funcionaria de la alcaldía. Al parecer, Ordóñez habría intentado saltar de un vehículo en el que lo movilizaban por el municipio de Timbío, por lo que los secuestradores le dispararon y lo dejaron sobre la vía Panamericana. En el procedimiento fueron capturadas 2 personas que se encontraban al interior del vehículo y que ahora son presentados como presuntos responsables de este hecho. Durante la inspección al automotor
fue hallado e incautado un cartucho calibre 38 sin percutir, el cual quedó registrado como elemento material probatorio dentro de la investigación, indicó el señor teniente coronel Jason López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Popayán. La otra víctima fue el caficultor Jimer Muñoz Torres, quien fue secuestrado el pasado 26 de junio y por quien exigían hasta 3.000 millones de pesos por su liberación. En este caso, los captores habrían enviado una prueba de supervivencia a los familiares en la que el secuestrado salía amarrado y señalando que ya no aguantaba más, por lo que pide a sus allegados recoger el dinero antes del 29 de junio. El cuerpo fue encontrado en un reconocido paraje llamado Las Piscinas, con varios impactos de bala, mientras que el vehículo del caficultor fue abandonado en el casco urbano de El Patía. Ellos son personas que viven de las cosechas del café que tienen en sus pequeñas fincas, las cuales les permiten tener los ingresos económicos necesarios para el sostenimiento de las mismas, pagar a los pocos trabajadores y llevar una vida como la de muchos de los que residen en la zona, señalaron habitantes de esa región sobre la familia Jimer Muñoz. Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los responsables de los dos secuestros, por lo que las autoridades judicializarán a los dos capturados, así como investigan quiénes pudieron estar detrás del asesinato de Muñoz. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, cientos de vallecaucanos pudieron adquirir frutas, verduras, hortalizas, musáceas frescas, orgánicas y de excelente calidad directamente del productor durante los mercados campesinos que se realizaron en los municipios de Trujillo y Andalucía con el impulso de la Gobernación del Valle. Contamos con una participación muy alta de la comunidad, un trabajo articulado con los respectivos alcaldes, todo esto en el marco del proyecto Valle Agro que permite visibilizar y comercializar los productos de nuestro departamento, indicó la secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Ángela Reyes. Bueno, muy positivo el balance de los mercados campesinos en el municipio de Trujillo y Andalucía. En ambos con una participación muy alta y contundente de la comunidad, un trabajo articulado también que cabe resaltar con los respectivos alcaldes. Esto todo en el marco del proyecto Valle Agro, un proyecto que también permite visibilizar y comercializar los productos que estamos produciendo en nuestro departamento del Valle del Cauca. En ambos municipios pudimos ver esa articulación con otros productores, con asociaciones que allí no solamente pudimos conocer la productividad, sino también la transformación, donde vendimos frutas, hortalizas, musáceas y toda una gama cultural en la cual pudimos conocer la riqueza de nuestro Valle del Cauca, pero también cabe resaltar que son productos de muy buena calidad y a muy buenos precios. Necesitamos evitar esta tercerización que tanto daño le hace a nuestros productores en nuestro Valle del Cauca, siempre invitándolos a participar de estos eventos y bueno, definitivamente este liderazgo que transforma es de la manera en la cual podemos vender y poder visibilizar el trabajo de nuestros campesinos en nuestro departamento del Valle. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida.
En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención. La Policía Nacional capturó a alias Jerry, presunto integrante del Clan del Golfo en el municipio de Trujillo. Durante el allanamiento se incautaron municiones, un proveedor de fusil y celulares. Alias Jerry se desempeñaba como cabecilla de zona y estaría involucrado en sicariato, extorsión y tráfico de estupefacientes. El detenido tiene antecedentes judiciales por homicidio, hurto y porte de estupefacientes. Fue puesto a disposición de la Fiscalía y un juez le dictó medida de aseguramiento del centro carcelario, indicó la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle. Bueno, en este marco de dar la lucha frontal contra los grupos al margen de la ley, especialmente el Clan del Golfo que ha marcado tanto daño en el departamento del Valle del Cauca, se captura alias Jerry, integrante y cabecilla de este grupo delincuencial que opera especialmente en la zona de Trujillo a través del sicariato y la extorsión. De esta manera, este cabecilla es capturado y puesto de buen recaudo a la Fiscalía General de la Nación y es judicializado por el tráfico de armas, municiones, explosivos de uso privativo de las fuerzas militares. Y mucha atención que un joven de 22 años identificado como Juan Diego Vinasco falleció en una clínica de Cali después de ser víctima de un atentado a bala en el municipio de Trujillo, centro del Valle del Cauca. Según las autoridades, Vinasco fue sorprendido por pistoleros en un local comercial y recibió varios disparos. Fue trasladado al hospital local y luego remitido a Cali, donde murió debido a la gravedad de sus heridas. Las autoridades están investigando el caso para determinar los móviles y autores de este crimen. Y mucha atención, un hombre identificado como Mauricio Montes fue la víctima de un homicidio ocurrido en un establecimiento nocturno del barrio El Estambul en Guadalajara de Buga. Pese a los esfuerzos médicos, Montes falleció. Y mucha atención que en el municipio de Roldanillo un reconocido hombre del deporte fue asesinado. Permiso. Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Roldanillo, donde un hombre identificado como Jonathan Mayor, conocido popularmente como Tan, fue asesinado en el sector del barrio Llanitos al finalizar la noche de este lunes festivo. La víctima era una persona reconocida en el ámbito deportivo, participaba en diferentes campeonatos que se organizaban en Roldanillo y la región. Y mucha atención, departamento del Quindío. Allí 2 menores resultaron muertos en una balacera. El hecho sucedió en el barrio Ciudad Alegría, en el municipio de Montenegro. Los adolescentes identificados como Taylor, de 15 años, y Joan Sebastián, de 16 años, fueron las víctimas del ataque sicarial. Las autoridades aún no se pronuncian sobre este hecho en ese municipio quindiano. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y compañeros cibernautas, amigos todos. Entramos así en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy miércoles 2 de julio del año 2025. Hay hechos que ya hemos comentado como noticia, pero que siguen generando dudas, impacto, debate, inclusive atrevimiento de quienes desconocemos la ley, de quienes ignoramos que los fallos de los jueces de la República y de los tribunales se acatan, se respetan, y que no es en las esquinas ni en los medios de comunicación donde se controvierte un fallo de esos, son las instancias judiciales o las instancias respectivas, administrativas o como se llamen, las que son el escenario para controvertir. Pero cuando hay un fallo en segunda instancia y confirmado, definitivo, al cual no le procede recurso alguno, es como dicen popularmente hablando en el tema del billar: sentencia de garitero, apelación a los infiernos. Y es el caso que hay con 2 hechos que afectan al vecino municipio de Bugalagrande y por supuesto a la gobernación del Valle del Cauca. El tribunal ha ordenado demoler las obras del Parque Bolívar de Bugalagrande.
El ente judicial reconoció el escenario como patrimonio arquitectónico de los bugalagrandeños. Reiteramos que esta ha sido una decisión del Tribunal Administrativo del Valle en un fallo de segunda instancia y contra el cual no procede recurso alguno, en el que le ordena devolver a su estado original el Parque Bolívar, que fue remodelado en el año 2024 con una inversión superior a los 6.000 millones de pesos. Los magistrados, en una providencia que ha generado, reitero, todo tipo de controversia, revocaron un fallo de la acción popular que en primera instancia se había proferido a favor del departamento por considerar que le asistía la razón a los accionantes o que le asiste, en la que en la motivación de la medida manifestaron que el Parque Bolívar era un bien arquitectónico y cultural del pueblo bugalagrandeño. En la decisión que cobija igualmente a la alcaldía de Bugalagrande y al consorcio Parques UV en calidad de vinculados, se precisa que el ente departamental no tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos por quienes desde un principio se opusieron a esa obra. Ese organismo judicial decidió amparar los derechos colectivos al goce de espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de construcciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas con prevalencia del interés general a favor de los habitantes del municipio de Bugalagrande. Pero además el fallo ordena la suspensión definitiva de la ejecución del contrato de obra pública número 1320 12.130111, analizado en ese proceso, y en caso de que este aún se encuentre en ejecución y en consecuencia se ordena también la suspensión del proyecto de remodelación del Parque Simón Bolívar del municipio de Bugalagrande en lo que respecta a la instalación de estructuras comerciales tipo islas o casetas y en general de toda intervención física que modifique su configuración original al tratarse de un bien con valor patrimonial y o cultural reconocido por el esquema de ordenamiento territorial EOT. Por el contrario, de haber concluido la ejecución del contrato, se ordena la desinstalación o desmonte de las referidas obras y la restauración del Parque Simón Bolívar, conservando su versión original como bien de interés cultural, para lo cual deberá observarse toda la normatividad relacionada con esta providencia respecto a la intervención de este tipo de bienes. Es puntual. La sentencia textualmente reza de esa manera: las órdenes impartidas en esta providencia deberán cumplirse en un periodo máximo de 6 meses. Ordena también conformar un comité de verificación de cumplimiento de esta sentencia, a que estará integrado por el juez de primera instancia, el personero municipal de Bugalagrande como representante del Ministerio Público, el actor popular o quien haga sus veces, un delegado de la Secretaría de Planeación del municipio de Bugalagrande, un representante del Departamento del Valle del Cauca y un funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. Reitero, como dicen en los jugaderos de billar, como dicen en esos escenarios donde el garitero es el que emite la sentencia de si hubo o no una carambola, aquí es una metáfora, pero que dice sentencia de garitero, apelación a los infiernos. Solo les queda el camino de cumplirla. Y a propósito de Bugalagrande, tenemos que decir que también había sido instaurada una acción popular por el señor abogado Luis José Caicedo Rengifo, quien fuera funcionario aquí en la alcaldía de Tuluá, y le ordenan también al municipio de Bugalagrande la restauración de la capilla del Overo, como dirían también los abuelos, tras de gordo, hinchado y con paperas, y como si fuera poco, con una verruga en la joroba. Y a propósito de estos temas, hay un angustioso llamado de auxilio de las comunidades de Monteloro, La Diadema, La Mansión, del Paraíso, de Venus, Quebrada Negra, La Moralia, porque después de que usted sale de inclusive La Marina
hacia Monteloro, la carretera se ha vuelto un camino de herradura, está intransitable. Hay unas partes, una o dos partes que la banca se está yendo. Hay llamado de los campesinos a evitar una tragedia, a facilitar la maquinaria para que se le haga un mantenimiento a esta vía, porque ni siquiera en moto ya son capaces los campesinos de transitarla. El llamado es al señor alcalde de Tuluá, a la señora secretaria de Hábitat, de Infraestructura de este municipio, para que presten atención a esa comunidad campesina que dice: nosotros también pagamos impuestos. Se ve muy bonito el topping en la ciudad de Tuluá, pero los campesinos también somos ciudadanos tulueños y merecemos que se haga inversión para, primero, poder sacar nuestros productos y, segundo, no poner en riesgo nuestras vidas. Y mucha atención, que de otra parte, aquí en Sin Permiso hay que indicar que la Fiscalía imputó al expresidente del Consejo Municipal de Lebrija, Santander, presuntamente implicado en actos de corrupción. Por estos mismos hechos fue judicializada también la exsecretaria del Consejo, quien cobró 2 cheques por 7 millones de pesos, lo que a uno le toca ver. La Fiscalía General de la Nación imputó al expresidente del Consejo Municipal de Lebrija, Santander, Alexander Porras Marín, y la exsecretaria Jennifer Paola Angarita Blanco, presuntamente responsables del delito de peculado por apropiación. Labores de policía judicial evidenciaron que entre julio y agosto de 2023 el entonces presidente del Consejo Municipal habría aprovechado su condición de ordenador del gasto público para, al parecer, presuntamente, apropiarse de 7 millones de pesos mediante 2 cheques. La investigación determinó que la secretaria Porras Marín fue la responsable de cobrar los cheques. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que en Buga, Valle del Cauca, un pastor cristiano habría agredido sexualmente a una menor de edad y fue cobijado con medida de aseguramiento. El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de un pastor de una iglesia que habría agredido sexualmente a una menor de edad en las veredas Costa Rica del municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca. Por estos hechos, un fiscal seccional de Buga le imputó el delito de acceso carnal violento agravado. En audiencias concentradas, el procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre del año 2024, cuando el presunto agresor, aprovechando la confianza de la familia, llevó a una menor de edad a su casa para ofrecerle una supuesta orientación espiritual y preparar un ayuno. El hombre habría aprovechado la situación para atacar a la víctima, sometiéndola a tocamientos indebidos en sus partes íntimas. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, con apoyo de integrantes de la Policía de Vigilancia, capturaron al hombre el pasado 26 de junio en vía pública del casco urbano del municipio de Ginebra, aquí en el Valle del Cauca. De otra parte, hay que señalar y queremos enviar un abrazo solidario a la familia de José Fernando Ocampo Flores, un barragueño, un habitante del corregimiento de Barragán en la alta montaña tulueña, quien murió en un accidente en un tractor. Manifestamos nuestras sinceras condolencias, nuestro abrazo solidario a la familia del señor José Fernando Ocampo Flores. Es una pérdida irreparable para esa comunidad del corregimiento de Barragán. A su familia, familiares, amigos, nuestro abrazo solidario, nuestra sentida voz de condolencia. Y de otra parte, hay que indicar que el señor procurador ha hecho un llamado al respeto por la institución presidencial. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack, hace un llamado vehemente a todos los actores de la sociedad y del Estado a fortalecer el respeto por la institucionalidad colombiana, la dignidad de la Presidencia de la República, institución que representa la unidad de la nación, goza de garantías constitucionales que todos debemos acatar. Es imperativo honrar la majestad de la democracia en todas sus dimensiones. Cualquier asomo de violentarla, por mínima que parezca,
para desestabilizarla debe ser rechazada por todos los colombianos. Deben adelantarse las investigaciones correspondientes que permitan establecer a los eventuales responsables de estos hechos que estarían por fuera del ordenamiento jurídico colombiano. Seguimos propiciando escenarios de diálogo para construir consenso. Es el tiempo de las instituciones, concluyó el señor Procurador General de la Nación. Y es que se abre otro capítulo bien importante, bien tenebroso en este tema del conspiretas o de lo que han llamado la conspiración para tumbar al presidente Petro. Al parecer el señor Leiva no es la primera vez que intenta una acción de esta naturaleza. Obviamente ha dado nombres, ha dado algunos indicios que comprometen a personas como la vicepresidenta Francia Márquez, a Vicky Dávila, al hoy precandidato presidencial en una UCI por atentado que se le cometiera. Y pues ya hay mucha gente haciendo otros señalamientos que podrían derivar en inclusive detenciones. No sé si al señor Leiva le puedan acusar de traición a la patria, que otros delitos le puedan endilgar. Lo cierto es que el proceso apenas empieza. Y antes de irnos queremos contarle que el jardinerito de Fusagasugá, Lucho Herrera, aceptó haber pagado 10 millones a paramilitares en caso de la desaparición de sus vecinos. El exciclista reconoció que le entregó dinero a hombres de las autodefensas del Casanare para que desvincularan su nombre de un caso de desaparición forzada. El exciclista Luis Alberto Lucho Herrera, quien es investigado por su presunta responsabilidad en un caso de desaparición forzada ocurrido en octubre de 2022, asistió el pasado 5 de junio al búnker de la Fiscalía para dar la versión libre sobre esos mismos hechos. En su declaración, revelada por Noticias 1, el también campeón de la Vuelta a España en 1987 negó estar involucrado, pero aceptó que pagó al menos 10 millones de pesos a paramilitares para que sacaran su nombre de la investigación. El nombre de Herrera en este expediente se dio por cuenta de los testimonios entregados a la justicia por Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, y Óscar Andrés Huerta Sarmiento, alias Menudencias, ambos exmiembros de las autodefensas campesinas de Casanare. Según ambos exparas, el exdeportista habría solicitado al entonces jefe del grupo armado ilegal, Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, la desaparición de 4 personas que, según él, eran milicianos de la guerrilla y planeaban secuestrarlo. Según relató Ojitos, el exdeportista les habría entregado 2 sobres de Manila, uno con fotografías de la víctima y otro con 40 millones de pesos en efectivo. El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre había 40 millones de pesos y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas, narró el ex paramilitar ante las autoridades. Herrera, quien fue interrogado por la Fiscalía en calidad de indiciado, es decir, como sospechoso de los hechos por los que se le señala, aseguró a funcionarios del ente investigador que en el 2016, 14 años después de los hechos, lo buscaron hombres de ese grupo armado ilegal. Me buscó un señor y me dijo: lo tienen a usted implicado en unas muertes de unas personas. Me dijo que si usted no quiere quedar implicado en esas muertes, ellos me pueden sacar, entonces que les tenía que mandar 7.000 millones de pesos, precisó. Ante investigadores de la Fiscalía, Herrera, según las revelaciones de ese noticiero, aceptó haber pagado la suma de 10 millones para ese fin. Yo les di en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto y no volví a saber nada. Y agrega: se me acabó todo, me dicen el carnicero de Fusa.
Para el exdeportista, los señalamientos en su contra son todo un plan para extorsionarlo y además insiste en que es inocente y nada tiene que ver con la desaparición de quienes serían sus vecinos. Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez, Gonzalo Guerrero y Diubiceldo Torres, quienes desaparecieron en octubre de 2022. Según el testimonio de alias Menudencias, los cuerpos fueron enterrados en una finca ubicada en la vía entre Novilleros y Aguadita, zona donde al parecer Herrera tenía propiedades. El exciclista le dijo a la fiscalía que efectivamente él conocía a Guerrero y a Torres, pero no dio más detalles de su relación. Veamos qué dice la defensa del exdeportista. Hernando Benavides Morales, abogado del exciclista, dijo ante los micrófonos de la prensa que Herrera aún no está vinculado a una investigación como sujeto procesal. A él se le llama por unas indicaciones que le hacen unas personas que están detenidas, pero de ahí en adelante corresponde a la fiscalía establecer la verdad. Y sobre una posible captura agregó: creemos que no, cuando uno puede declararse inocente, el que nada teme, nada debe. Pero desde luego que le preocupa porque eso mortifica a cualquier persona y más cuando se trata de una gloria del ciclismo. El jurista también mencionó que partes del proceso se mantendrán en reserva, pues Herrera estaría siendo víctima de amenazas luego de que su nombre fuera involucrado en el caso. Él dio la cara hoy y la seguirá dando, concluyó el abogado. Y ya de nuestra propia cosecha y trayendo esta noticia y este escenario a lo que sucedió en el Valle del Cauca y en el suroccidente colombiano con el bloque Calima de la SAUCE, el señor HH nombró en sus declaraciones ante Justicia y Paz, dio nombres de cañicultores, dio nombres de empresarios de la caña, dio nombres de periodistas, dio nombres de exalcaldes y de algunos dirigentes políticos de la región que aportaron, que financiaron, que señalaron, que entregaron listas de sindicalistas y de personas para que fueran asesinadas por la SAUCE, y aquí no ha operado la justicia, aquí no ha pasado nada, esos crímenes siguen en la impunidad. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.